Ok, entonces estamos de regreso, pero para trabajar la parte ya de cívica. Vamos a irnos a... Perdón, ok, perdón. Vamos a irnos a cívica. Y quedamos la vez pasada de trabajar todo lo que son, si no me equivoco, las ideologías políticas, que fue el tema que no nos alcanzó a ver. Entonces, bueno, esta parte es sumamente importante, sale mucho en el examen, entonces sería bueno que, como siempre, todo lo que es vocabulario lo manejes muy bien. Yo creo que esa es la recomendación. Ya te he dicho que cívica básicamente es mucho, mucho vocabulario, entonces, bueno, es importante. Ahora, ¿qué es lo que básicamente ellos te van a preguntar? Te van a preguntar o te van a exponer la ideología, el concepto, y vos tenés que reconocer de cuál ideología te están hablando. O sea, te van a poner la definición y vos buscar el concepto. O puede ser que te pongan una aplicación práctica, un ejemplo, y entonces vos tienes que saber de qué ideología te están hablando. Algunas veces han preguntado también acerca de los pensadores que propusieron esta ideología, entonces también es importante que eso lo manejes. Vamos a ver, ¿qué es lo importante de acá? Por ahí bueno, en la Edad Media se vivía con un cierto oscurantismo, ¿verdad? Con un cierto de las ideas, del pensar, del criticar, del analizar, el conocimiento no era para todos, el conocimiento estaba reservado para unos pocos, los libros estaban reservados solamente para prácticamente la gente que, bueno, los religiosos y personas que tenían algún poder económico. El conocimiento estaba reservado para muy pocas personas. Entonces, eso hizo que la gente pues fuera un poco tal vez inculta, ¿verdad? No, entonces eso, esa falta de conocimiento les ponía a vivir de cierta manera en ese oscurantismo, pero sobre todo me refiero a del intelecto, ¿verdad? Del razonamiento. Cuando llega el siglo de las luces, por ahí del siglo XVIII, que es el siglo de la ilustración, ahí se vuelve a retomar todo lo que es el pensamiento, el criticar, el razonar, no solamente creer por creer, sino el uso de la razón, el raciocinio, se vuelve mucho a lo que es la parte, digamos, de la parte de los griegos, toda esta parte analítica, filosófica, de de, de analizar, de pensar, yo diría que sí, sobre todo de pensar, ¿verdad? De filosofar, este, de criticar lo que nos dicen, o por lo menos no criticar, pero no creerlo, sino siempre analizar. Entonces, vamos a ver que van a surgir nuevos pensadores que van a hacer críticas muy fuertes acerca de todo esto, que van a cambiar la manera de pensar de la gente, que van a influir con sus ideas, y a partir de acá surgen los grandes pensadores de la Ilustración, como Montesquieu, como John Locke, como Voltaire, como Rousseau, y todos estos grandes pensadores de la Ilustración, quienes realmente lo que hacen es que revolucionan la manera de pensar, cuestionan, analizan, y con estos pensadores pues o estos pensadores van a nutrir mucho cambios que se van a dar, como la parte, digamos, de la independencia de América, ¿verdad? Con todas estas ideas revolucionarias, la independencia de los Estados Unidos me refiero, posteriormente la Revolución Francesa, y a partir de acá surgen muchas de las ideologías sí, de las ideologías que han venido a dar paso o que han permanecido a través del tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué es una ideología? Bueno, una ideología es una idea, ¿verdad? Es cuando vos tienes una idea, pero que esa idea es llevada a todas las esferas de tu vida. Es un ideal, una ideología es un ideal, a veces alcanzable, inalcanzable, pero hay ciertos
conceptos, preceptos que sigue esa ideología, que si vos te casas con esa ideología, tienes que seguir esos preceptos o esas normas o esos condicionamientos. Entonces yo siempre digo que una ideología es como cuando hay una persona que se encuentra con una bifurcación donde hay varios caminos y dependiendo del camino que tome, así va a llegar a un destino diferente. Así son las ideologías. Son maneras que, bueno, vos la ves en el orden político, en el orden económico, en la misma forma de tu filosofía de vida. Entonces, vos te casas con esos ideales, con esos pensamientos, con esas maneras de hacer las cosas y vos lo sigues como preceptos que vas a defender a través de tu vida. Entonces, las ideologías nutren los regímenes políticos, nutren a los partidos políticos, nutren a las agrupaciones con cuota de poder, a la misma sociedad civil, etcétera. Entonces, nosotros los tenemos que estudiar. Vos tienes por ahí el concepto de ideología, yo creo que estaba como por acá, creo que cuando vimos los conceptos. Bueno, si no está acá, está en la otra presentación, en la anterior. Entonces, bueno, ahí el concepto de ideología lo vuelves a retomar. Esta ideología madre, por así decirlo, de la cual van a derivar otras. Por ejemplo, el libertarismo, que es el liberalismo, pero llevado a un extremo que muchas veces se considera negativo. Por otro lado, otra ideología madre, o sí, para mí es como una ideología madre donde se pueden derivar las demás, es el socialismo. Por ejemplo, el socialismo llevado a un extremo negativo, podríamos verlo como el anarquismo. Entonces, ¿qué es otra ideología? O por ejemplo, cuando nosotros utilizamos ciertos planteamientos liberales, pero los suavizamos con algunas ideas sociales, para mí surge la socialdemocracia, que suaviza el liberalismo y ya después lo vamos a estudiar y entonces se da la socialdemocracia. Ahora, por ejemplo, cuando yo agarro las ideas socialistas y las uno con las ideas de Jesucristo, ¿verdad? Expuesta por las encíclicas papales, estas recomendaciones o estas cartas que dejan los papas con sus recomendaciones, entonces yo voy a tener lo que nosotros conocemos como el social cristianismo. Um, Ahora, hay una ideología que sí yo siento que no toma como base ninguna de estas, que fue creada por Benito Mussolini, que es el fascismo, que esa sí la vamos a estudiar totalmente aparte, que esta ideología, pues, él la crea, ¿verdad? Esta surge con el periodo entre guerras, que va a nutrir al nazismo. Esta es otra ideología que vamos a estudiar, que esta sí yo la pondría en una casilla aparte. Y de último, nosotros vamos a tener el fundamentalismo. Que el fundamentalismo es cuando yo llevo a un extremo una idea, sobre todo el fundamentalismo, lo vamos a ver sobre todo en la parte religiosa. Entonces es cuando yo llevo a un extremo mis ideas. Es como cuando yo radicalizo mis ideas. Entonces, y yo no acepto otro tipo de críticas, yo no acepto otro tipo de prácticas que no estén en ese concepto o en ese, por ejemplo, en ese dogma o en esa, sí, por ejemplo, en la Biblia o en el Corán, que son, digamos, los libros sagrados de las grandes religiones, ¿verdad? O por ejemplo de la Torá, porque también pueden haber judíos fundamentalistas. Entonces, sobre todo, hay una indisposición a una sociedad más modernizada, donde se quiere apartar la religión del aspecto político, etcétera. Entonces, esas son las ideologías que vamos a ver, esas son las que vos tenés ahí y las que vamos a ir analizando una por una. Entonces, a mí me gusta mucho la presentación, pero también es importante que busques la antología y dentro de la antología ahí están los pensadores. Y tal vez hay un poquito más de carnita que lo que está aquí. Entonces,
El liberalismo es una ideología que proclama, y ahí está tu palabra clave, la defensa de la libertad del individuo. O sea, aquí la premisa fundamental del liberalismo es la libertad del individuo y una mínima, por así decirlo, intervención del Estado en su vida social y en su vida económica. Para él, lo más importante siempre va a ser el individuo. Vamos a ver que el liberalismo es toda una doctrina sí, un planteamiento tanto político como económico y como social, porque es el liberalismo. Y bueno, esta doctrina surge a finales del siglo XVIII, que era lo que yo te decía. Vamos a tener a pensadores como John Locke, que es uno de los propulsores del liberalismo, de esta ideología, y en la parte económica al pensador Adam Smith. Entonces, en el caso del liberalismo, vos tenés ahí que, bueno, sus orígenes propició el desarrollo de la democracia, se opone a cualquier forma de autoritarismo, dictadura, y esta ideología ha sido fundamento tanto para los planteamientos libertarios, que era lo que te decía, que es la libertad entendida de manera negativa, como para movimientos socialdemócratas, la libertad entendida en la parte positiva. Eh, mm, ya te dije que es una corriente filosófica del siglo XVIII, promueve la libertad del ser humano, también su igualdad política, y busca el progreso material de los pueblos. Eh, y es muy interesante porque vamos a tener que encuentra también eh, su ¿cómo diríamos? Eh, Rousseau escribe el contrato social, ¿verdad? Que es como el fundamento también de esta ideología. Este, entonces, es donde, digamos, se expresa, digamos, como la voluntad del ser humano y etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de los pensadores que vos tienes que manejar está John Locke, Adam Smith y no sé cuál otro, creo que David Ricardo, si no me equivoco, vos son los que tenés por ahí. Bueno, vamos a ver qué más, lo puedes leer ahí de la antología. En el caso del socialismo, que es la otra, eh, ideología que yo te dije que podría